Saludos a todos. La teoría del ser original es una revolución dentro de las teorías modernas de la psicología. La he resumido en este libro que he publicado y que está disponible en Amazon. El grito del ser. De hecho, esta teoría tiene su origen en el sufrimiento humano, de ahí el nombre de grito del ser. Es el grito del sufrimiento humano tanto en la clínica como en el mundo. Ha tenido un origen, una concepción y un embarazo muy largo, de muchos años, que he podido ir desarrollando durante todo este tiempo. ¿Cuál es, en síntesis, la teoría del grito del ser? Mire, la síntesis es que yo me daba cuenta que la modernidad había destruido lo que es la esencia del ser humano. Por una parte, habíamos hecho un ser relleno por el empirismo. Por otra parte, habíamos hecho un ser relleno de deseo. Y por otra parte habíamos hecho un ser relleno de conducta en la teoría cognitivo-conductual. Pero ninguna de esas teorías y de alguna otra me satisfacían, y mi experiencia de tantos años, mi experiencia clínica de tantos años, me hacían entender que había una laguna importante que había que rellenar. Había que crear otra cosa, había otra cosa detrás del ser humano. ¿Qué cosa había? Pues miren, la teoría del ser original, fíjense en estas dos palabras, nace de que los seres humanos nacemos con un sueño que queremos compartir con otro ser humano. Ese sueño que todo niño quiere compartir con su madre es el sueño de ofrecerle y de recibir un mundo maravilloso, tanto que el niño da a su madre como que el niño recibe de su madre. Ese mundo maravilloso está lleno de entusiasmo, de confianza, de ilusión, de compartir. Es un sueño bello, es un sueño hermoso, es un sueño que cuando se da pone en el niño los cimientos de una personalidad sana, de una personalidad inicial pero robusta. Y ese sueño crea dentro de nosotros una estructura. No es que esa estructura no exista, esa estructura ya existe, pero esa relación inicial, prototípica, convierte a esa estructura innata en una estructura relacional, en una estructura vincular, en una estructura donde somos y nos hacemos en la relación con el otro. Esa estructura tiene dos grandes vías, una, la vía de la salud mental, y otra, la vía de la patología. Las dos vías se crean muy pronto, digamos en el primer año de vida. El primer año de vida es el año más importante para todo ser humano, porque en él se crean los primeros cimientos de nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestra historia. Entonces, cuando nosotros hacemos unos buenos cimientos en esa relación inicial con nuestra madre, el ser humano lleva dentro la salud. ¿Y qué es esa salud? Esa salud tiene un nombre y es la confianza. El ser humano se convierte en un ser de confianza, en un ser que lleva dentro la vivencia, la experiencia de una confianza buena, de una confianza llena de cariño, de ternura, de ilusión, de expectativas, de compenetración, de experiencia compartida, etc. Y
eso da lugar, como digo, a la salud mental. Muchas teorías modernas han puesto otros cimientos. Por ejemplo, el psicoanálisis ha puesto los cimientos del deseo, de ser seres deseantes. La teoría cognitivo-conductual ha puesto como fundamento, digamos, la teoría del aprendizaje. O sea, somos seres que aprendemos, aprendemos de la realidad. Hay estímulos y a esos estímulos sigue una respuesta, y esa teoría del estímulo de respuesta es el fundamento de la teoría cognitivo-conductual. Luego tenemos, digamos, la teoría cognitivo-conductual. Otro aspecto importante es que tiene en cuenta la conducta o el conocimiento, sea la conducta, la teoría conductual, y la cognitiva, la teoría, el pensamiento, cómo recibimos y qué pasa con la información que recibimos, qué se crea a partir de esa información. Pero ninguna de estas teorías, todas estas teorías dejan algo fundamentalmente sin crear, y es cuál es nuestro origen, cuál es el origen nuestro, cuál es el origen de los seres humanos. Porque con el deseo o con el empeño de destruir todo aquello que forma parte del pasado, hemos destruido también aquello que es la estructura, la génesis, el origen de lo que somos los seres humanos, que ya nacemos con una estructura relacional, de vincular, donde nos hacemos a través de ese compartir. Ese compartir nos lleva a crear lo que yo llamo el yo primordial. El yo primordial es una estructura inicial afectiva, emocional. No es una estructura cognitiva, es una estructura emocional, afectiva, que se ha formado en esa relación afectiva con los primeros objetos de amor o los primeros objetos de desamor, sea una estructura sana o una estructura patológica. Y entonces tenemos la primera estructura creada a partir de la relación con el mundo, es el yo primordial. Después ese yo primordial sufre normalmente una gran decepción. ¿Por qué? Porque el mundo al que tiene que abrirse no es el mundo que esa estructura necesita, es un mundo que produce una gran decepción, y esa gran decepción obliga al ser humano, ya al niño, a modificar la estructura original y a tener que integrar dentro de esa estructura la estructura del mundo. La estructura del mundo, que primero es la estructura familiar, luego la estructura, digamos, familiar en sentido amplio, luego la estructura social en sentido más primitivo, el colegio, los amigos, la vida, la calle, todo eso es la estructura de ese inicial de ese mundo. Entonces tenemos en primer lugar que el yo primordial entra en contacto con ese mundo y tiene que crear una nueva estructura a partir de la penetración de ese mundo en la estructura original, en el yo primordial. Y a partir de ahí ya iniciamos lo que yo llamo la construcción del ser humano. Una construcción es un edificio. Yo siempre pongo el ejemplo de un edificio. Un edificio, si ustedes ven un edificio, allá tienen muchos elementos antes de empezar a hacer el edificio, pero todos esos elementos, el hierro, el cemento, el yeso, etcétera, tienen que ser puestos en un lugar adecuado, con un orden, con una organización. ¿Por quién? Por quien posee una inteligencia. ¿Y quién posee esa inteligencia? En este caso, el arquitecto, el maestro albañil, los albañiles y todos aquellos que participan en esa construcción. Pues nosotros también construimos algo, y lo construimos bien o lo construimos mal. Y en esa construcción interviene las estructuras más primarias, más fundamentales, la familia, como he dicho, y luego el mundo en general. Y esa construcción es la que nos da
digamos, la organización definitiva de nuestra vida, que va a seguir creándose, pero va a seguir creándose ya a partir de un edificio que ya se ha creado y que luego va a ser difícil modificar. ¿Cómo se puede modificar ese edificio? Es decir, ¿cómo una persona puede modificar la estructura que se ha creado dentro, la estructura que se ha creado dentro de ustedes, dentro de mí, dentro de nosotros? Pues no es fácil, porque exige mucho conocimiento, mucha inteligencia, mucha atención, mucha reflexión y mucha sabiduría. Es decir, hace falta tener unos buenos conocimientos de psicología para poder modificar una estructura que ha podido crearse mal desde los albores de la vida. Y entonces tenemos otro modo de modificarla, y es a partir de una terapia. ¿Pero qué terapia? Por ejemplo, una terapia, solo podemos modificar la estructura de nuestra personalidad con una terapia cuando en realidad podemos acceder a todo aquello que se ha creado dentro de nosotros a partir de nuestra vida. ¿Y qué es lo que se ha creado? Pues definámoslo con una palabra, la palabra subjetividad. Nosotros somos sujetos que creamos una subjetividad, es decir, creamos un mundo interior complejo, dinámico, con muchas partes que forman esa estructura. Pero si no podemos acceder a través de una terapia a toda esa vida que se ha creado dentro de nosotros, ¿cómo vamos a poder modificarla? Por ejemplo, la teoría cognitivo-conductual dice, tengamos en cuenta solo la conducta, solo aquello que es observable. Es una auténtica barbaridad dentro de la psicología decir eso. Yo diría con absoluta claridad a todos aquellos que se quieren mirar a la psicología, que no, esta teoría cognitivo-conductual es una teoría que no tiene fundamentos, porque el auténtico fundamento de toda teoría, que es esa historia de cada uno de nosotros, ellos la niegan diciendo, no, nosotros solo partimos de la conducta observable o de nuestra capacidad de pensar, de nuestros pensamientos, para crear una teoría. ¿Cómo se va a crear una teoría auténtica si se suprime aquello que es el fundamento de la teoría? Es como si un paleontólogo quisiera hablar de la paleontología sin tener en cuenta todos aquellos restos, toda aquella historia que tiene el ser humano en toda su evolución. Sería imposible, Entonces, para modificar todo aquello que hemos construido en nuestra vida, si está mal edificado, construido, tenemos que recurrir o bien a un trabajo arduo de un ser humano que se adentra sobre su vida y se adentra sobre su interior y sobre su historia, para poder ver la forma de entender todo lo que se ha construido y modificarlo, o bien a través de una terapia bien hecha. Y una terapia bien hecha tiene que tener en cuenta la historia del paciente. La historia del paciente en todas las vicisitudes que uno ha tenido en esa historia. Y dentro de esa historia está aquello que el psicoanálisis ha subrayado mucho, que es la parte inconsciente. La parte inconsciente es todo aquello que tenemos que reprimir, bien sea porque los seres humanos somos seres hechos desde un aspecto en la represión sana, porque hay una represión sana, y luego la represión patológica, que es aquella que nosotros tendemos a reprimir todo aquello que nos parece poco agradable, o que nos defendemos de él, o que no nos gusta, o que son sentimientos, digamos, difíciles para tolerar en nuestra mente y nuestra vida, y por tanto lo reprimimos. Todo eso, en una terapia, en un psicoanálisis o en una terapia profunda, tiene que hacerse consciente para poder mirarlo, para poder entenderlo y para poder realmente construir sobre el entendimiento de todo eso una estructura, una personalidad sana. Entonces, por eso digo que la teoría
psicológica del ser original es una teoría revolucionaria. ¿Por qué? Porque da al ser humano unos cimientos. Los cimientos de que tenemos una estructura innata, una organización innata que entra en contacto con el mundo, en primer lugar con la madre, crea una relación, crea un vínculo, y ese vínculo en principio es un vínculo, es un sueño, es un anhelo de crear con esa persona, con esa madre, algo maravilloso. Y después de eso, esa estructura que se va creando en el primer año de vida, nos da como resultado eso que yo llamo el yo primordial. No es un yo cognitivo, es un yo afectivo, vivencial, emocional. Son todo prácticamente emociones, sentimientos, vivencias, experiencias que crean esa primera, estructura de nuestra personalidad, de nuestros cimientos, fundados sobre ese ser que ya está dentro de nosotros en nuestro nacimiento. Y luego, sobre ese ser primordial, en relación con el mundo, creamos otra estructura, construimos otra estructura que es la estructura más definitiva de nuestra vida, que engloba ya, que integra ya la estructura inicial, es decir, aquello que somos cuando nacemos, esa estructura primordial, más el yo primordial, más toda esa experiencia de contacto con el mundo, con la vida, con los demás, con la cultura y con la sociedad. Porque no olvidemos que la cultura, es decir, todo aquello que engloba lo que llamamos cultura, es decir, todas las ideas, valores, instituciones, vida económica, vida política, vida jurídica, todo eso que llamamos cultura. La palabra cultura es amplísima y engloba montones de subestructuras con las que entramos en contacto en nuestra vida. Y todo eso que procede del exterior, más todo aquello que nosotros llevamos al encuentro con toda esa realidad externa, si nosotros podemos construir en esa interacción algo que merezca la pena, nos convertimos en seres sanos, nos convertimos en seres que pueden cambiar este mundo y que pueden tener una acción sobre el mundo buena y que cree una sociedad mejor. Y si no, nos convertimos en seres alienados, nos convertimos en un alium, esa estructura que sustituye a la estructura verdadera. Eso es lo que yo llamo el alium. Ese alium entra en contacto con el mundo y lo que hace muchas veces es crear un mundo peor, un mundo malo, un mundo muy difícil de que cree en nosotros salud mental, de que cree en nosotros una personalidad adecuada. Piensen ustedes en personajes de este mundo que ahora mismo están ahí y que están haciendo tanto y tantísimo daño a este mundo. Y piensen en personas que ustedes conocen que crean a su alrededor, relaciones malas, relaciones perjudiciales, relaciones nocivas, agresivas, violentas, etcétera, etcétera, y que por tanto hacen mucho daño a este mundo. Y otras personas que ustedes conocen, pues que crean a su alrededor un estilo de vida, una personalidad que puede hacer mucho bien y cambiar este mundo. Bueno, pues entonces, resumiendo, la teoría del ser original, la teoría que yo he creado, la teoría psicológica del ser original, es una teoría que ofrece a las otras teorías algo fundamental, y es, en primer lugar, unos cimientos. No somos un relleno de la cultura, no somos solo deseo que busca el placer y que entra en contacto con la realidad y se crea ahí una lucha y de eso procede nuestra vida psíquica. No, nuestra vida psíquica no procede de la lucha en pros o en contra de las pulsiones, como dice el psicoanálisis. No, nuestra vida psíquica procede del ser original que ya hay en nosotros desde el nacimiento y que entra en contacto con el mundo, con otras personas, y a partir de ahí empieza ya en esa interacción a crearse el desarrollo de la personalidad. Por tanto, nuestra vida psíquica no procede de la lucha entre las pulsiones y ese mundo. Eso es lo que dice el psicoanálisis. No procede. El yo no se forma solo. Es verdad que hay una lucha, claro que hay una lucha,
claro que hay una lucha, pero no se crea en esa lucha el ser original. No, el ser original ya está antes ahí creado. Y justamente el error del psicoanálisis es no haber dado al ser humano unos cimientos adecuados. Lo mismo que la teoría cognitivo-conductual ha roto completamente la idea del ser humano al decirnos algo así como que, basándose en la teoría empírica, que el ser humano se rellena con la cultura a partir de los sentidos. No, es mentira también, es mentira también. El ser humano... y otra cosa, esta teoría cognitivo-conductual, yo creo sinceramente que está haciendo mucho daño a la psicología del siglo XXI. ¿Por qué? Porque está dando una idea equivocada. Ahora la voy a explicar en otro vídeo. Voy a explicar por qué la teoría cognitivo-conductual es una teoría que está dañando a la psicología, dañando a las teorías psicológicas y dando una idea equivocada de lo que es una teoría dentro de la psicología actual, de la psicología contemporánea. Pues nada más, muchas gracias.